Profesora, buenos días. En esta ocasión vamos a exponer el tema crisis en los partidos políticos y en sus estrategias para lograr vigencia política. Introducción. En nuestra actualidad nos damos cuenta que la ciudadanía se siente poco representada por parte de sus autoridades elegidas. Esa asimilación de descrédito aumenta cada vez más cuando se es testigo de noticias en donde los representantes de distintos poderes anteponen intereses particulares a los altos intereses de la nación y en muchos casos ese egoísmo en su quehacer diario linda con conductas antiéticas y al borde del delito, evidenciando una vez más la carencia de cualidades académicas, éticas y morales. Al descrédito señalado en el párrafo precedente se suma el hecho de la aparición de organizaciones políticas que tientan a alcanzar el poder sin una base de organización sólida, sino más bien aprovechando la coyuntura del momento, la inmediatez y el desencanto de la ciudadanía en los actores políticos actuales. Nótese cómo en la actualidad han desaparecido del registro de organizaciones políticas algunos partidos políticos que fueron alguna vez gobierno o protagonistas de la política nacional. Ahí se tiene el ejemplo de Perú Posible, el Frente Independiente Moralizador, entre otros. Y ese espacio es el que se disputan las nuevas organizaciones políticas. Por lo tanto, surge la siguiente polémica. ¿Consideras que las formas de gobierno que se han tenido a lo largo de nuestra historia han influido en la crisis de los partidos políticos que se tienen en la actualidad y en sus estrategias para permanecer en la esfera política? En nuestra opinión, sí consideramos que las formas de gobierno que se han tenido a lo largo de nuestra historia han influido en la crisis de los partidos políticos que se tienen en la actualidad. Asimismo, estos partidos han buscado estrategias para mantenerse en la esfera política. A continuación, se expondrán los argumentos que respaldan nuestra postura. Ahora doy pase a mi compañera Graviela para que pueda seguir con la exposición. Gracias. En primer lugar, sí creemos que los partidos políticos actuales se ven influenciados por los gobiernos anteriores, ya que desde 1985 el Perú ingresa a una crisis política resaltante, debido al cierto dilema que se crea entre los gobiernos constitucionales y los agentes legitimadores en la sociedad en ese entonces. Como decía Osmar en uno de sus libros que justamente habla sobre la crisis política y da detalles sobre el aspecto de gobierno en ese entonces, nos dice, el Perú es el caso más extremo de crisis partidaria en América Latina. Las cifras que ofrece Nicolás Lynch en 1996 son sumamente elocuentes, tomando como base las elecciones presidenciales. Constata que mientras en 1980 la votación por los partidos representó el 96.7%, en 1985 el 96.9%, en 1990 el 63% y en 1995 las cifras bajaron drásticamente para representar solo el 8%. Sin embargo, tenemos que resaltar nosotros que la crisis política que se vive actualmente es justamente por los antecedentes que ha tenido el Perú y también porque los representantes que tenemos no cuentan con la capacidad para poder desenvolver el cargo en este caso. Nuestro compañero Wilmer nos comentará más sobre el tema. Bueno, continuando con la exposición. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la crisis política no es un problema que ha surgido hace poco. A lo contrario, son problemas que se vienen dando de ya hace décadas. Como sabemos, desde finales del siglo XX, el Perú ha sido testigo de una crisis del sistema de partidos. Asimismo, la aparición de nuevos partidos políticos en los procesos electorales. Como señala Scott y Timothy, el Perú es el caso más extremo de crisis partidaria en América Latina. En la actualidad, la crisis que viven los partidos políticos señala que la volatilidad electoral se ha elevado notablemente desde la década de 1990. Es decir, que desde entonces se observa mucho más frecuentemente que los partidos son incapaces de conservar entre una elección y otros porcentajes similares de votación, lo cual ha, lo cual ha contribuido a que los resultados electorales
sean cada vez más imprevisibles. Estos problemas que viven en la actualidad los partidos políticos es por la influencia que se vive dando a lo largo de la historia. Y esto es la razón por la cual no han podido desarrollar la suficiente autonomía. Todo lo anterior permite ilustrar que efectivamente estamos en una fuerte crisis, no solo en lo que respecta a los partidos políticos, sino también de las instituciones democráticas e incluso más allá, en una crisis de nuestra vida política. Bueno, a continuación daré pase a mi compañero Israel. Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Escate Luna. A modo de conclusión, primero reafirmamos a través de nuestros argumentos la postura que tenemos, ¿no? En que los gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia han influido e influyen directamente en la crisis de los partidos políticos, tanto en la organización y en las estrategias que ejecutan para mantenerse vigentes en la actualidad. Esto debido básicamente a la propia incapacidad de sus representantes, que muchas veces son los propios fundadores, ¿no? Tienen serios problemas en la organización, ya que no construyen una base sólida de los partidos, no tienen una misión y visión clara del mismo, y bueno, no construyen las bases que puedan trascender alguna situación o alguna coyuntura política en el momento. El ejemplo claro que tenemos es el partido político que es gobierno actualmente, el partido político Perú Libre, que de alguna manera llegó al poder en las elecciones por el descrédito que obtuvieron otros partidos políticos debido a la historia de corrupción que hay detrás de los mismos, ¿no? Pero que lamentablemente en el gobierno actual se están viendo también evidenciados estas situaciones. Por esta razón, consideramos y creemos que desde el gobierno se debe impulsar mejoras que apoyen a la conformación y organización de los partidos políticos, tanto los emergentes como los ya afianzados, ¿no? Y evidentemente, pues además, tenemos la obligación como ciudadanía de llevar un control de las normas y políticas que se ejecutan e implementan dentro de los partidos políticos. Solo así, consideramos, podremos tener partidos políticos que representen verdadera y efectivamente a la población que los elige y que definitivamente se preocupen por las urgencias que se deben atender en la actualidad. Eso es todo. Muchas gracias.